Aleluya, gloria a Dios. Estamos esperando a todos los hermanos, amigos, vecinos en Cristo. Como todos los jueves estamos siempre reuniéndonos en este local Libia. Así en el local Libia, el restaurante de nuestra hermana Aurora. Ahí está nuestra hermana Aurora, ahí está preparando el rico lonchecito. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Para nuestro alimento, para nuestro cuerpo. Después de haber escuchado la palabra de Dios, solamente está para los que vienen nada más al culto. Así es, los que no vienen ya solamente comerán virtualmente nada más. Así es, aleluya, gloria a Jesús. Esperamos a todos los hermanos en Cristo. Ya debemos estar llegando, hermano. Ahí está, pasen adelante. Tomen asiento, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Pasen adelante. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo está vivo, no está muerto para que estén llorando y sufriendo. Así es, despiértate, tú que duermes, levántate de tu cama. A veces están en su cama, durmiendo, así es, esperando, después de haber visto al fondo del sitio, ahora viene guerra. Para eso sí tienen tiempo, ¿no? Pero para buscar las cosas de Dios, ahí sí no tienen tiempo. Ahí está el detalle, pues. Aleluya, los tiempos están difíciles, por si acaso. Aleluya, busca a Dios, busca al Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Tienes acá una congregación cerca, una reunión muy especial para todos los que aman a Dios. Si amas a Dios, aquí estamos, hermano, aleluya, gloria a Jesús. Listos para alabar, adorar y exaltar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Así es, nuestro Padre Celestial. Yahweh, así es, el único que tú tienes que rendirte ante Él. Sométete ante Dios, ante su voluntad. No trates de hacer lo que tú quieras, lo que te da la gana, porque aquí el ser humano no ha sido creado para hacer lo que le da la gana por si acaso. Así es, aleluya, gloria a Dios. Jesús te ama, nunca te olvides del amor de Dios, Él es amor. Si tú no amas, es porque seguro que tienes un problema. Así es, problema en el alma. Así es, el único lugar donde Jesús vino a limpiarlo, vino a lavarlo y restaurarlo, levantarlo para su gloria y para su honra suya. Así es, hermano, aleluya. Solamente déjate que el Señor te toque. Deja que el Señor haga su obra en tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Así es, aleluya. Hoy jueves, 5 y 13 minutos. Hoy jueves 10 de marzo del 2022. Estamos aquí siempre alabando al Señor, adorando al Señor y rindiéndonos sobre todo ante la presencia de Dios. Porque hay que rendirse, hermano, hay que rendirse ante el Señor, hay que rendirnos. Así es, escucha la voz del Señor, aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar una canción, aleluya, una alabanza, a ver si tú puedes entender. No te dejes llevar tanto con la música, escucha el mensaje. Este mensaje, hermano, aleluya, lo habrás escuchado, pero no lo has entendido de repente, pero aquí estamos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si no te arrepientes con este mensaje, ya eres terco, o terca también, aquí hay mujeres también, ¿no? Así es. Quieres irte para abajo, no quieres ir para arriba ya.
Ahí está, qué bonito, qué bonito. Ahora sí. Escucha el mensaje. Si con esta alabanza no te arrepientes porque te ves ir para abajo. Así es, ahí de abajo también te espera con agua calentita, por si acaso, agua hirviendo. Así es. ¡Listo! ¡Hey! ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? Mi corazón, pues, ¿dónde más? Ahí están los hermanos llegando, pasen adelante, pasen adelante. Bienvenidos, bienvenidos. Así es. Ya el mundo se va a acabar y en el juicio final arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete de lo que tienes mal. Olvida el pasado aquel, cambia ya tu vivir, arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete de lo que tienes mal. Arrepiéntete hoy día, no mañana, hoy día estoy predicando, así es. Te ha tratado mal, no debes seguir así. Escúchate cuando se te vaya a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Si el mundo te está tratando mal, no debes seguir así. Escúchate cuando te vaya a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. ¡Hey! Arrepiéntete hoy día, no mañana. Así es, hoy día la justicia. Ahora Dios. Si el mundo te está tratando mal, no debes seguir así. Escúchate consejo que te vaya a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Así me arrepiente de tu pecado, de tus maldades, iniquidades, perversidades, injusticias. Deja de estar hablando lisuras, no seas malcriado y arrepiéntete. Suelta esa lengua y alaba a Dios, porque para eso Dios te ha creado, ¿eh? Así es. Como dice, mírame bonito, ¿eh? Arrepiéntete, ¿eh? Cuidado con esos ojos altivos. Gloria a Dios. ¡Santo! Apártate del mal. Así es. Aquí hay salud. Salud espiritual, pues. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús, ¿ah? Así es. Escucha el mensaje. Ya el mundo se va a acabar. Viene el juicio final. Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete de lo que es mal. Olvida el pasado aquel, cambia ya tu vivir, arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete de lo que es mal. ¿Por qué es una paloma negra? Tu pecado. Yes. Eso tiene que sacar de tu vida hoy. Si el mundo te está tratando mal, no debes seguir aquí. Escúchate el consejo que te vaya a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Si el mundo te está tratando mal, no debes seguir aquí. Escúchate el consejo que te vaya a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. ¡Aleluya! Vamos, arrepiéntete, oye. Así es. Y una cosa inmunda está en los cielos, ¿ah? Si el mundo te está tratando mal, no debes seguir aquí. Escúchate el consejo que te vaya a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y estamos en el local Villa Restaurante de mi hermana Bruna. Así es. Aquí comemos doble, espiritualmente para el alma y también para el cuerpo. Así es. Ahí está preparando la hermana, ahí danzando como corderito. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Y estamos contentos, estamos felices porque realmente pues hay que guardarse para el Señor todos los días, ¿no? Así es, aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Y acá también tenemos otra alabanza, a ver, ¿quién escuchó esta alabanza? Ahí está, escucha, escucha, escucha. Ahí está. No fue con su papá diablo. Ahí está. Sí, señor. No voy con el diablo, no voy con el diablo bota candela, no voy con el diablo bota candela. Dile para allá, dile para allá, ese diablo para allí, ese diablo para allá, ese diablo para acá. Los que han jugado con el diablo siempre han perdido, ¿eh? Por si acaso, porque el diablo es perdedor, por si acaso, ¿eh? Así es. Imagínate que estaba en el cielo, ahora queda en el infierno, por perdedor.
más bulla. Ahí está, ya pasa adelante, cama de fiesta. Así es. Ahí está. Sírvete. Sírvete la palabra de Dios. Ahí estamos. ¡Venga, palmas! Ahí está. Palmas. Arrepiéntete la mano. Ahí está, bonito, ¿eh? Ahí está, hilo. Al son de la música. Damos el mensaje cantado, así es. Ya viene el mensaje hablado también, ¿eh? Ahí está. No podemos enviarlo. El diablo come candela, no podemos enviarlo. El diablo come candela. Y te puede agarrar, y te puede matar, te lleva para aquí, te lleva para allá. Ahí está, escucha. Ay, qué bonito, ¿ah? ¿Qué mensaje? Es un mensaje de hace 15 años, hace 25 años. A ver si ese hermano, mis padres lo escuchaban y ni así se arrepentían. Oye, qué sinvergüenzas habían sido, ¿no? Y todavía querían tener un hijo de bendición. ¿Cómo van a tener un hijo de bendición si jugaban con el diablo? Sale hijo de maldición, hermano, enfermo, todo, aleluya, borracho igual que él, que el papá. Abuelo borracho, papá borracho, hijo borracho, nieto borracho, una sarta de borrachos de frente al infierno. Ay, Señor, ¿para qué tanta cosa, no? Así es, por eso Jesús decía, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo? ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo? ¿Ah? Tenga casa, carro, avión, terreno, sea dueño de todo Chosica si quiere, o de todo Santa Eulalia, todo Ricardo Palma. ¿De qué le sirve que cuando se muere, así como vino Calato se va al infierno? Ahí está, ¿ves? Por eso es importante predicar el evangelio, hermano, arrepentirse, vivir todos los días para el Señor. Si tú buscas a Dios, Dios te lava con su preciosa sangre, te restaura, te renueva, te opera, te sana, te levanta para su gloria. Y los hijos que tú tengas después de tu generación, todos van a ser bendecidos, benditos. Y no van a estar queriendo depender del gobierno, del alcalde, de lo que le dan, lo que avientan sus migajas. No, Dios te va a bendecir a ti personalmente y a tus propios hijos. Y tú vas a ser feliz por eso. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, por si acaso, aleluya. Los que no saben, ahora ya saben, ¿no? Ahí estamos. Y seguimos. Aleluya, empieza el culto más luego. Así es, aleluya. Y vamos a alabar a nuestra Padre Celestial. Vamos a decirle que eres el único poderoso, no hay más. No hay más poderoso que Dios, por si acaso. Aleluya. Y vamos a decir cantando también, ¿no? Escucha. Abre los oídos. Y seguimos. Ahí están los hermanos llegando. Pasen adelante, hermana. Aleluya. Jesús te ama. Ay, cómo lo escupieron, cómo lo expulgaron, cómo lo llevaron a crucificar. Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, existiría lo rotundo y sentiría la bestia. Cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas que tienen su solución. Sin pensarte el día de la muerte, de eso se encarga papá. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve. No conoce el egoísmo ni actúa de mala fe. Así es, ¿de qué sirve que creas en Dios si actúa de mala fe? De nada te sirve, ¿eh? Así es. Escucha el mensaje. Tú tienes que amar a tu prójimo. Ahí en el salario fue puesto y allí fue crucificado. La sentencia fue de Herodes y firmada por Pilatos. Es todopoderoso, es el Señor. Es todopoderoso, es el Señor. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve. No conoce el egoísmo ni actúa de mala fe. Es todopoderoso, es el Señor. Así es que tenemos que hacer, pues, sigamos, aleluya.
ama al prójimo. Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, no existiría lo rotundo, no existiría la creencia, cada cabeza es un mundo. Aleluya. No hay más que el único, todopoderoso, se llama Yahweh, el creador del cielo, del mar, de la tierra y todo su plenitud. Dice el papá, Yahweh, mío es. Aleluya, gloria a Dios. Aún tu vida le perteneces, aunque no te guste, ¿ah? El Espíritu está. Someteos pues a Dios. Aleluya. El diablo huirá de tu vida. Escucha. Sí. Oye, después que lo escupieron y después que lo empujaron, todito lo que le hicieron fueron todos perdonados. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todo mal y líbranos de las manos que nos quieren acabar. El único que te puede proteger, no hay más. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo y actúa de mala fe. Así es. Ahí está. Y a su nombre, gloria, y a su pueblo, y gloria. Y ya viene la segunda venida de Jesús, por si acaso. Ahí está. Jesús viene, de que viene se viene, ¿eh? Aleluya. Pero vendrá hasta una cierta parte del cielo, a una altura nada más, aleluya, con el sonido de trompeta de los ángeles. Así es, toca la trompeta y las personas que amaron a Dios y fueron sellados con la presencia del Espíritu Santo, transformados por el poder de Dios, se irán al cielo, hermano, a la del Señor Jesucristo. Pero los que no fueron sellados por el Espíritu Santo, no fueron transformados por el poder de Dios, aleluya, dice la palabra, se quedarán. ¿Se quedarán para qué? Para la gran tribulación. Ahí está el problema en la sociedad y en la humanidad, hermanos, aleluya. Por eso los que sabemos la palabra de Dios, tratamos de avisar, alertar a la humanidad que ya es tiempo de arrepentirse, hermano, arrepiéntete. Cristo está cerca, la venida del Señor está cerca, hermano, aleluya. Eso de la guerra, eso de la pandemia, todas esas cosas que se está viviendo, eso todo está escrito, hermano, aleluya, gloria al Señor. Por eso es importante que usted sepa esta verdad, amén. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De ser echados al infierno, amén. Vas a tener una libertad, hermano, para vivir en la tierra, gozándote, alegrándote, exaltando el santo nombre de Dios, aleluya. Y tener tiempo sobre todo para Dios, pues, porque muchas veces no tengo tiempo, hermano. Tengo que comer, tengo que vestir, tengo que trabajar, amanece, anochece, aleluya, y no tienen tiempo para el Señor. Peor si están endeudados, peor todavía. Ahí está el problema, hermano, aleluya, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué necesidad de todavía estar en esas condiciones cuando, hermano, aleluya, tú puedes, aleluya, servir a Dios de todo corazón? Todo depende de ti nada más, ¿no? Todo depende de ti, así es. Dios no obliga a nadie, por si acaso. Así es. Aleluya, Dios. Aquí alabamos con todo tipo de música, así es, aleluya. Aquí alabamos el mensaje con todo tipo de alabanza. Dios, escucha el mensaje. Santo, Osana. Aleluya, levanta los así es. Levantamos tu clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido vive hoy tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo te parta en dos, inundados del despierto
Jesucristo, Jesucristo es Rey. No hay más como Jesús, levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. En cielos te partan dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Tu vida sobra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. No hay nadie como tú, Padre Santo. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Aleluya. ¿Quieres poder? Aquí estamos, más adelante. ¿Ya? Oramos por ti y recibes el poder, ¿verdad? Así es. En el nombre de Jesús te lo Rey de Reyes, señores y señores. Así es. Yeshua. Qué bonito, Yeshua. Bienvenido, amado Yeshua. Aquí también está pasando él adelante, en primera clase. Así es, aleluya. Nuestro Padre Celestial también te amo y ahí está esperando a todos sus hijos con los brazos abiertos. Venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dice su palabra, hermano amigo, aleluya. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas por este mundo y por las cosas que perecen? Aquel que ama más este mundo antes que a mí va a parecer igual, aleluya. Mejor vengamos a los caminos del Señor, aleluya, hermanos, y vas a descansar. Vas a tener tiempo para buscar a Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios, para servirle a Dios, porque para eso fuimos creados. En el libro de Génesis dice que Dios, cuando creó al hombre, aleluya, lo creó para su alabanza, su adoración y su servicio. La pregunta es, ¿estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a Satán? Aleluya, Jesús. Por si acaso Dios sí sabe recompensar, pero Satán no recompensa, hermano. Aleluya, ese te condena, porque ese vino solamente a matar, a robar y a destruir, aleluya, y condenar a las personas. Qué malo había sido, ¿no? Así es, hermano, ese es un abusivo, pues. Abusivo, traicionero y mentiroso, ¿ah? ¿Quieres estar con él? Vas a acabar igual que él, ¿ah? Así es que mejor arrepiéntete, porque hoy es tu oportunidad, hoy estamos predicando, hoy te estamos diciendo, hermano, hermana, busca a Dios mientras pueda ser achato, ¿ah? Gloria a Dios. Vamos a cantar esta bendición también, así es muy importante que usted alabe, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Así es, aleluya. Ahí está. Qué bonito.
bonito. Alaba a Dios, alaba a Dios. Hay que alabar a Dios, ¿eh? Vamos a cantar ahora María. Hay que alabar a María también. Coritos y también canta por si acaso. Oración es alimento. Nunca lo justo sin respuesta o que nada es sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios sigue hacer. Cuando levanta sus manos es hora de vencer. Le decimos todos. Oh, alaba, solamente alaba, solamente alaba, esta sintiendo alaba, junto alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va de frente, abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaban a Dios, alaban a Dios, alaban a Dios, alaban a Dios. Aleluya. ¿Y cuánto están alabando a Dios? Y a su nombre, gloria. Y con el espíritu de gozo, aleluya. Si no lo tienes, hoy lo recibes, ¿ah? Hoy lo recibes. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando te quede en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios quiere hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Y lo decimos. Oh, alaba, si no te alaba, si estás llorando alaba, en la prueba alaba, si estás sintiendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va de frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y decimos: alaban a Dios, 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 alaban a Dios. ¿Y cuántos alaban a Dios? Ahí está. 3, 2, 1. Y seguimos alabando, aleluya. Cuando lo hacemos a Dios siempre están alabando, ¿eh? Alaban, aleluya. Gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Y decimos todos, aleluya. Y a su nombre. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Aleluya, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Y seguimos alabando, ¿eh? Sonríe, sonríe para las fotos. Así es, aleluya. Y Dios te está filmando. Así es. Gloria a Dios. Jesús te ama. Nunca te olvides que te amó primero. Y decimos: y entró Dios a tu vida. Gloria a Dios. Así es, hermano. Dios quiere que tú cuentes en todo en su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Cualquier plan que tú tengas, tienes que ponerlo a Dios primero para que te vaya bien. Así es.
Jesús dijo, nada por tus fuerzas, nada vas a lograr con tus fuerzas, sino con mi santo Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Hermanos, tenemos que entender que Dios es un Dios de gozo, un Dios de alegría, también un Dios de paz. Como su palabra dice, también un Dios de orden. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Hermano, te seguimos invitando para que tú puedas venir a este culto tan maravilloso, que va a ser de bendición para tu vida, con alabanzas, con coritos, hermano, para la honra, la gloria de nuestro Padre Celestial. Te invitamos, hermano, para que tú puedas venir y también adorarle en espíritu, en verdad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque nuestro Dios es grande y maravilloso, hermano. ¿Cuánto lo podemos creer que Cristo está viendo día a día cómo estás viviendo y cómo estás delante de Él? ¿Cuánto sabemos que Cristo viene y está esperándote con esos lazos de amor? ¿Cuánto lo podemos creer, hermano? ¿Cuánto amamos verdaderamente? Decimos que amamos a Dios, pero hay veces hacemos lo que queremos. Amén. Gloria a Dios, y eso no le agrada al Señor, hermano. Aleluya. Te invitamos, hermano, hermana, para que tú puedas venir también a compartir la palabra de Dios, también en las alabanzas, que es la honra, la gloria de nuestro Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Grande es Él, hermano, grande y maravilloso es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estás invitado.